En esta oportunidad vamos a presentar el resumen de la obra Crimen y Castigo. Bien, esta obra empieza cuando San Petersburgo, una mañana, ¿no? Menciona ahí el mes de julio, eh, un estudiante de Derecho, que era Raskolnikov, abandona su diminuto y pequeño apartamento. Bueno, en realidad no tiene mucho más que un armario, no tenía su habitación un poco vacía. Y este estudiante está agobiado por los pensamientos sombríos que él tenía. Bueno, intenta evitar a todas las personas con las que él se cruzaba, ¿no? Eh, Incluso planeaba cometer un acto terrible, lo que a él le hace sentir mal. Entonces, dos veces en su cabeza le hablan y él piensa, ¿no debería hacerlo o no? Entonces recorre las calles sucias y apestosas de la ciudad hasta que sus pasos lo llevan a la casa de la anciana prestamista. Esta anciana se llamaba Aliona Ivanova. Ven, con desconfianza él observa cada detalle del pórtico y de la vivienda de la mujer, ¿no? La prestamista. Bien, esta prestamista era una persona un poco terca, ¿no? Solo quiere darle algo de dinero por su reloj, y a pesar de que él esperaba obtener al menos bueno, algo más, no de dinero, entonces él evita discutir con la anciana y bueno, se marcha con el poco dinero que le ofreció. Y a pesar de su timidez, no de Raskolnikov, entra en una taberna. Bueno, un borrachín piojoso le habla y su nombre es Marmeladov. Él narra, ¿no?, a Raskolnikov a sus burlones oyentes y su triste historia de vida, y poco después de su boda comenzó a beber y fue despedido de todos los trabajos porque no podía dejar la botella. Entonces su esposa obligó a su hija mayor a prostituirse para que la familia tuviera algo para comer, y hace algunos días eh, Marmeladov consigue, ¿no?, un buen puesto y logró reunir suficiente dinero para su esposa y para sus hijos. Eh, pero en esa misma noche tomó el dinero y lo gastó en alcohol, y ahora hace 5 días que falta de su hogar, no llegaba a su hogar. Entonces Raskolnikov lleva al borrachín a su casa, ¿no?, en ese momento, y después de una noche intranquila él recibe una carta de su madre. No, ella le informa que su hermana Dunia se casaría con el conserje Lujin, y él no estaba muy feliz con la idea de que su hermana se casara, pues cree que su hermana se está vendiendo a un hombre rico, a quien no amaba, ¿no? Porque se casaba porque tenía dinero. Entonces era solo por cuestiones materiales. Y él vuelve a acostarse y despierta poco después, ya no, todo con sudor, estaba sudado, y tuvo una pesadilla terrible. Entonces soñó que él soñó siendo niño y observando como un par de campesinos borrachos mataban a golpes a un caballo. Entonces más tarde, de camino al mercado, escucha por casualidad, ¿no?, que su hermana, la prestamista, no irá a visitarla la noche siguiente. Entonces en él nació algo de esperanza, ¿no?, aparecer con esa oportunidad única. Y después de un largo sueño y agotador, él despierta la noche siguiente y se pone en marcha para ejecutar su plan. Va a asesinar a la prestamista. Él quería asesinar a la prestamista y a robarle su dinero, pero no quiere que sus sentimientos lo sobrecojan, ¿no?, sino que por el contrario pretende actuar en modo lógico y racional. Y después de todo, para él, el asesinato de esta persona que iba a cometer, a quien él considera una ladilla, una ladilla desgraciada, digamos así, no es un crimen,
y se dirige a la casa de la anciana, que le granjea la entrada. Y mientras la mujer observa con detenimiento, ¿no?, la cigarrera de plata que Raskolnikov le ha dado, él extrae el hacha que ha traído y mata a la mujer. Y entre nervioso, ¿no?, y estaba nervioso, quita la muerte, la llave del cofre que está en la habitación de ahí. Entonces en él encuentra varias cadenas de oro, relojes y otros objetos que estaban empeñados. Y en ese momento escucha pasos, ¿no? Entonces Elisabetta, la hermana de la muerta, entra en la habitación y Raskolnikov se arroja sobre ella, ¿no?, y también la mata. Ahora él entra en pánico y se escapa por la ventana. Entonces él pasa la noche en una especie de como abandonado o algo así, y a la mañana siguiente el criado le entrega una citación de la policía. Ya lo estaba buscando la policía. Entonces Raskolnikov entra en shock y no se explica el porqué de la citación. Ya él en ese momento tenía fiebre y la fiebre era cada vez más alta y se dirige a la comisaría. Y cuando uno de los policías menciona el pasar el asesinato de la prestamista, Raskolnikov ya no puede contenerse y se desmaya. Y cuando vuelve en sí, los informados le preguntan con desconfianza qué hizo, ¿no?, el día anterior. Pero después de un rato lo dejan ir. Y tras cerciorarse de que su habitación no fue revisada, Raskolnikov toma su botín y lo esconde debajo de una piedra. Y de vuelta en su apartamento cae en delirio, ¿no? Y 4 días más tarde despierta de su fiebre y encuentra un antiguo compañero de estudios. Entonces, Razumijin, que ha estado ocupado él en todo el tiempo. Entonces Razumijin le entrega 35 rublos que su madre le había enviado, y cuando el lector Sosimbo visita al paciente, comenta el asesinato de la prestamista. Entonces la policía se empieza a sospechar de un pintor, ¿no?, que estaba realizando su trabajo en el apartamento. Empiezan a sospechar de ese pintor, ¿no? Y Raskolnikov recorre la ciudad agobiado por sus pensamientos, y de camino a casa pasa frente al apartamento de la prestamista y ve una multitud de personas. Un hombre fue atropellado por un carro y es Melmeladov, el viejo borracho. Y Raskolnikov ayuda al herido a regresar a casa, y quien finalmente muere en los brazos de su hija Sonia. Raskolnikov estaba conmovido, entrega a la familia el dinero que recibió de su madre para que lo utilicen para el entierro y para comprar alimentos, ¿no? Y cuando por fin regresa a su hogar acompañado por Razumijin, su madre y su hermana Dunia lo esperaban. Entonces Raskolnikov vuelve a desmayarse y al volver en sí se comporta con mucha rudeza con sus huéspedes. Y además exige a su hermana que anule el compromiso con Lujin. Y Razumijin, que en secreto se ha enamorado de Dunia, acompaña, ¿no?, a las dos mujeres a casa. Y al día siguiente Razumijin se presenta, ¿no?, en casa de Dunia y su madre, y juntos van a casa de Raskolnikov y deciden que él, Razumijin y Dunia se encontrarán con Lujin. Y aunque solo desea encontrarse con Dunia, y de pronto una muchacha joven ingresa en la sala con dificultad, y Raskolnikov reconoce a Sonia, ¿no?, la hija de Marmeladov. Y él se siente un poco avergonzado, pero Sonia le invita a participar del entierro de su padre. Y cuando todos juntos abandonan la casa, Raskolnikov le promete asistir al entierro. Y junto con Razumijin se dirige a la comisaría. Petrovich, el comisario, el cual estaba investigando la muerte de la prestamista, le devuelve a Raskolnikov una prenda que había dejado en casa de la prestamista, y la conversación está cargada de confianza, ¿no? Entonces Petrovich menciona un artículo periodístico que Raskolnikov escribió tiempo atrás. En él considera que la sociedad puede dividirse en dos clases: las personas ordinarias y las personas extraordinarias. Y incluso las personas ordinarias deben acogerse siempre a la ley y al derecho, y en tanto que las personas extraordinarias tienen la posibilidad de transgredir la ley e incluso asesinar, no importaba.
Y si esto hace que sus grandes ideas de él sobrevivían, ¿no? Entonces, de regreso a su habitación, Raskolnikov cae en un sueño tranquilo y profundo, con fiebre incluso, sueña con el crimen, solo que en su pesadilla la anciana no quería morir. Y cada vez que levantaba el hacha para sentarle un golpe, la mujer se burla más y más de él. Entonces él se despierta, ¿no? Desesperado, y un desconocido está parado al pie de su cama y se presenta como Asgard. Y le cuenta que Dunia trabajaba en su casa como gobernante y que se había enamorado de ella. Y cuando su esposa lo descubrió, despidió a Dunia sin excusas, ¿no? Y él puso todo en sí para demostrar que Dunia no era culpable, y por lo que su mujer se disculpó de todas las formas posibles. Desde entonces, él trataba con mucha amabilidad, pero ahora su esposa ha fallecido y le dejó 3.000 rublos a Dunia. Y él decía que Dunia no le hizo compromiso con Lujin y le ofrece a cambio 10.000 rublos. Y Raskolnikov quiere comunicar la extraordinaria oferta a su hermana durante el encuentro, ¿no?, con Lujin. Y al despertar, resulta catastrófico. Lujin enfurece al ver que Raskolnikov forma parte del grupo, y en una discusión Lujin ofende a su prometida y Dunia cancela el compromiso. Y finalmente Raskolnikov se retira y se dirige a la casa de Sonia, y ella está sorprendida de verlo, ¿no? Entonces él la mira y no logra explicarse cómo la muchacha había podido soportar durante mucho tiempo la pobreza y la deshonra en la que vivía. Y cuando ella le responde que cree en Dios y que le da fuerzas, Raskolnikov se burla, ¿no? Pero luego descubre un ejemplar del Nuevo Testamento y le pide a Sonia que le lea el despertar de Lázaro. Y Sonia cede a lo que él pide, pero luego busca el pasaje y lo lee en voz alta, donde decía: ay, Dios mío, realmente tomaré el hacha, realmente la golpearé en la cabeza y haré añicos su cráneo. La lectura se convierte en un momento clave para ambos, y cuando Sonia termina de leer las últimas líneas, Raskolnikov le confiesa que ha abandonado a su familia. Entonces, al día siguiente, quiere volver para contarle quién es el asesino de su amiga Elisabetta, y se despide de una estupefacta Sonia, y nota que el vecino de Sonia, que no es otro, ¿no?, que es Vidrigailov, y ha escuchado toda la conversación y espera la continuación con curiosidad. Y a la mañana siguiente, Raskolnikov va a la comisaría para solicitar oficialmente que le regresen la prenda, ¿no?, que había quedado en la casa de la prestamista a la que él había asesinado. Y Petrovich vuelve a intentar tenderle una trampa. Y es claro, ¿no?, que sospecha que es la que Raskolnikov carga en su conciencia, y entonces interrumpe el pintor sospechado del crimen y afirma ser el asesinato. Y él convierte del funeral para Marmeladov resulta un triste espectáculo. Entonces Lujin aparece y acusa a Sonia de haberle robado los 100 rublos. Y por suerte, su compañero de piso revela que esta acusación solo era un intento de Lujin para poner a Sonia en un aprieto y entonces jugarle una mala pasada a Raskolnikov. Cuando el funeral se convierte en un caos, Sonia y Raskolnikov se dirigen a casa de Sonia. Y en ese momento, cuando se dirige a la casa de Sonia, Raskolnikov le confiesa su crimen y las ideas que lo llevaron a cometerlo, ¿no? Y él creía que si es un gran hombre, ¿no?, y es posible imponerse sobre su conciencia si comete un crimen que va a ayudar a otros o a sí mismo. Por ejemplo, si utilizaba el dinero de la prestamista para un buen fin, no era crimen, digamos así. Y Sonia está sorprendida, ¿no? Pero en vista del remordimiento y de la conciencia que le consumía a Raskolnikov, le jura que no le abandonará. Y le convence para entregarse a la policía y avisar y aliviar así su culpa. Pero él no quiere acabar, ¿no?, desterrado en Siberia. Y entonces, la madre de Sonia parece haber enloquecido luego del funeral. Y Sonia y Raskolnikov le encuentran en las calles de San Petersburgo, y donde instan a sus hijos a pedir limosna. Muere en los brazos de Sonia, completamente agotada tras una caída, y Svidrigailov
Guy Lop, casi a la locura. Y luego de visitar por última vez a su madre y a Dunia, a quien le confiesa el crimen, vuelve a la casa de Sonia. Entonces ella le entrega un crucifijo para que le entrega con la intención de que tenga fuerza suficiente durante su confesión. Entonces Raskolnikov se va sin despedirse, temblorosamente y cansado, agobiado por la fiebre, ¿no? Y él mismo se entrega. Él mismo se entregó, ¿no?, a la policía. Y eso ha sido todo por la obra Crimen y Castigo. Muchas gracias.